Avanzamos en el estudio de funcionalidades de JavaScript. En este caso vamos a dar un salto cualitativo en cuanto a los conceptos que vamos a trabajar. Son conceptos, digamos, avanzados, conceptos de relativa data. Son nuevos realmente en JavaScript, nacen en la norma ECMAScript 2015 o ECMAScript 6, que fue una de las más importantes, las últimas que JavaScript ha tenido, de esos cambios fuertes que ha tenido. Y acá vamos a presentar algunos conceptos interesantes. Vamos a empezar por el primero, que será el de los operadores ternarios. El operador ternario, que es una forma abreviada de escribir las operaciones condicionales. Vamos en este caso a hacer un código acá. Vamos a preparar un código. Vamos a crearnos un archivo nuevo llamado operador ternario. Operador ternario. ¿Ok? Y vamos a suponer que tenemos dos variables, A y B. ¿Sí? Cuando hacemos condiciones, lo que evaluamos son dos expresiones, donde si resulta que la evaluación de la condición de comparación que estamos haciendo resulta verdadera, se ejecuta un código y podemos, en caso contrario, ejecutar otro código. Sería algo como que si A mayor que B, entonces C va a ser igual a un texto, por ejemplo, la A es mayor que B, ¿sí? De lo contrario, entonces sería que B es mayor o igual que A. Entonces decimos que C, en este caso, vamos a crear una variable llamada letC acá, vacía, ¿ok? Para revisar ese texto. Y es let porque podemos compararla. Ojo, recordando cómo son el alcance de las variables y cómo se hace la declaración de variables, ¿ok? En este caso, nosotros hacemos que decimos que B es mayor o igual que A. ¿Ok? En este código, luego hacemos un console log de C. ¿Ok? Y mostramos ese resultado. Ahora, ¿cómo hacemos esto mismo con el operador ternario? El operador ternario es muy simple. Nosotros decimos C, tan simple como ellos, C, y decimos la condición A mayor que B. Si eso se cumple, evaluamos con el signo de interrogación y decimos que C va a ser igual a esto que está acá. ¿Ok? Tan simple como ello. Una forma abreviada que incluso hasta da para a veces colocar toda una misma línea. De lo contrario, dos puntos. Entonces, si no se cumple lo primero, lo contrario sería esto. Entonces, en este caso, C va a tener lo mismo. Vean cómo nosotros hacemos console log de C acá, evaluado primero con el esquema tradicional y luego evaluado con el operador ternario. Entonces decimos node 01 operador ternario y ejecuta lo mismo. Nosotros solamente para comprobar vamos a cambiar en este caso que B es 12, hacemos un clear y ejecutamos nuevamente. Perfecto. Esta forma abreviada, forma rápida del operador ternario es muy útil cuando vamos a frameworks como el caso de React. Entonces estos conceptos avanzados nos ayudan mucho cuando estamos trasladando código JavaScript a funcionalidades incrustadas dentro de un framework como React. ¿Ok? El siguiente caso, el siguiente concepto que queremos comentar será el de los template string. Es una ayuda muy importante, muy interesante que JavaScript nos ofrece. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo llamado 02 templates strings. ¿Ok? Y en este caso vamos a hacer la comparativa de cómo es el esquema tradicional que venimos trabajando para colocar dentro de una cadena de caracteres variables que están dentro del proceso, y cómo ahora con template string podemos imprimir o asignar variables de forma totalmente estructurada y limpia con los template string. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, colocar acá const nombre igual Diego. Vamos a colocar acá un texto que sea, por ejemplo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. ¿Sí? Fecha de nacimiento. Decimos 13 de noviembre de 2008. ¿Ok? Entonces yo he armado un texto que será así como el texto final. Const texto. Donde decimos, queremos que diga Diego nació el día tal. Entonces, por ejemplo, sería nombre. Y aquí comienzan los problemas. Más el día más fecha de nacimiento, por ejemplo. Y si esto tuviese más letras, por ejemplo, si tuviese más líneas, nosotros tuviésemos que agregar funcionalidades como el retorno de carácter, que es algo como esto, donde colocamos con camilla doble esto, y acá colocamos otro texto, por ejemplo. Digamos, a las 6 p.m.
Por ejemplo, estoy dejando ese texto fijo, aunque puede ser una variable. Yo acá puedo decir que console log de texto. ¿Ok? Y yo voy a cambiar esta variable para let solo para luego reasignarla. Recordando nuevamente, const let y var, alcance de variables, declaración de variables. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto con template_string? Vamos a colocar esto como esquema tradicional, concatenación tradicional, concatenación tradicional de strings. ¿Ok? Y ahora template_strings. Template_strings. Vean lo simpático e interesante que es cómo va a quedar el texto ahora. Texto va a ser igual a qué. Entonces, es más limpio. Nombre, ¿sí? Pero esto lo vamos a encerrar entre comillas simples. Y vean de que la palabra nombre, que es una variable, es reconocida al momento de colorear el Visual Studio porque entiende que es una variable. Entonces, nombre, el día. Entonces, Diego nació el día. Y aquí colocamos fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. Queremos dejar un enter. Dejamos el enter, simplemente. Ahí no tenemos que colocar ningún carácter especial, nada por el estilo. Incluso acá podemos colocar como nos completa. Y vean de que se abre y se cierra con comilla invertida. Y es el mismo concepto, solo que queda más limpio, más fácil de entender. Incluso en este caso, que son dos líneas de texto, ya se ve la diferencia. Ahora imagínense si ustedes están construyendo, por ejemplo, una salida de un componente. Imaginemos que estamos en React creando un componente que tiene una renderización complicada y queremos colocar o embutir variables. De esta forma, con los template_string es mucho más sencillo que estar colocando símbolos más para concatenar o incluso yéndonos con otras funcionalidades de la clase string. ¿Ok? Entonces, en este caso, hacemos un console log de texto. ¿Ok? Y veamos cómo se comporta. Vamos a hacer un clear acá. Hacemos un node de 0.2 y vean de que el texto se escribe de la misma forma, pero mucho más simple. ¿Ok? No se usa el símbolo más, no tenemos que conocer caracteres especiales cuando es un enter. Es un texto interpolado. Entonces, el template_string es interpolación de cadenas de caracteres. Segunda funcionalidad. Entonces, la funcionalidad que tenemos acá, la desestructuración de arreglos y objetos. ¿Qué es desestructurar? Vamos a crear un nuevo archivo que se llame 03. Vamos a llamarlo de 03. Desestructuración. Desestructuración. ¿Ok? Algo muy interesante y es que nosotros tenemos la posibilidad de no tener que manejar todo un objeto, todo un arreglo, sino pedir lo que necesitamos nada más. Eso es la desestructuración. Es despiezar ya sea el arreglo o ya sea el objeto y tomar solo lo necesario. Entonces imaginemos que tenemos en este caso un arreglo de esta forma. Data, ¿sí? Un arreglo de esta forma que tiene 6 elementos, donde nos dicen que el primero es el nombre. Vamos acá a colocar Leonardo. Luego el país de residencia, Brasil. Ok. La profesión, desarrollador. Ok. Y luego, digamos, no sé, año de nacimiento, por ejemplo. Ok. Entonces tenemos esos conceptos allí y nosotros queremos asignarlo a variables. ¿Cómo sería la forma tradicional? Nosotros tendremos que hacer esto. Entonces vamos a hacer forma tradicional de obtener elementos. Entonces nosotros tenemos que decir, por ejemplo, ok, entonces let nombre igual a data en la posición 0. Let país igual a data en la posición 1. Let profesión igual a data en la posición 2. Let año igual a data en la posición 3. ¿Ok? Y ahora nosotros vamos a hacer un console log de nombre, país, profesión y año. Ahora, con la desestructuración que nace en MyScript 2015, es tan simple como lo siguiente. Nosotros podemos decir, ok, tenemos un conjunto de variables, podemos decir incluso incluso acá como son let, nosotros podemos ya usar las variables anteriores. Decimos nombre, país, profesión, ASO, igual a quién, a data.
Entonces estamos extrayendo de data directamente a las variables sin tener que hacer todos esos pasos. Y vamos a hacer el mismo console log aquí abajo. Solo que yo incluso le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle el nombre 1, país 1, profesión 1, ASO 1. Y vamos a decir que es cons acá. Y aquí imprimimos 1, 2 y 3. Y acá vamos a colocar los cons porque no vamos a reutilizar las variables. ¿Ok? Veamos cómo se comporta esa estructuración donde tenemos acá un conjunto de líneas y acá simplemente dos líneas. ¿Ok? Clear. Nosotros esperamos obtener de la misma forma en las dos variables dos valores, 0, 3. Perfecto. Desestructuramos el arreglo. ¿Y cómo se estructura objetos? Entonces vamos a declarar acá un objeto, const objeto igual a. Entonces vamos a decir que esto es un objeto que tiene nombre igual María, edad igual 15, ciudad igual Santiago de Chile. Vamos a decir que también tiene email. Esto es muy útil para cuando tomamos objetos que recibimos vía JSON, por ejemplo, maria@gmail.com. ¿Ok? ¿Cómo nosotros de ese objeto obtenemos solo el email? Simple. Nosotros le decimos const, declaramos la variable que queremos desestructurar, email, igual a ¿quién? A objeto. Simple. De esta forma nosotros obtenemos la variable directamente. Nosotros pudiésemos obtener la variable de forma tradicional, sí, podemos decir console log obj.email. Claro, es un objeto pequeño que tiene pocas estructuras, pocos nodos internos, es muy parecido. Pero si nosotros queremos desestructurar, por ejemplo, cuando tenemos un objeto dentro de otro objeto, es más complicado. Ahora aquí, console log email quiere decir que de esta forma nosotros le decimos a JavaScript, por favor, danos de este objeto solo la propiedad email. Si este objeto tiene 100 propiedades, nosotros simplemente obtenemos acá una. ¿Ok? Entonces veamos cómo se comporta esta estructuración. Note. Acá. Vean de que tomamos nuevamente. Vamos a comentar la parte del email. Perdón, vamos a comentar la parte del arreglo. Y vamos solo a hacer la del objeto, ya que nos falta por comprobar. Vean de que se obtiene de la misma forma llegando a la propiedad como estructurando. Solo que cuando tienes muchas propiedades es mucho más simple esto, es mucho más claro, ¿sí? A ponerse a, por ejemplo, objeto.ciudad, objeto. Si queremos sacar la ciudad también aquí, simple, hacemos esto y nosotros podemos imprimir la ciudad. Eso es una de las ventajas de estructurar objetos que es tan interesante y poderosa en JavaScript. Veamos, tenemos la ciudad nuevamente, ¿ok? Yo puedo tener la ciudad aquí, sí, yo puedo hacer console log de objeto.ciudad, pero cuando tienes objetos entre objetos es mucho más útil, incluso es más visible la funcionalidad, ¿ok? Entonces, con estos conceptos espero que pueda ayudarles en el avance. La idea es que dominemos JavaScript para seguir trabajando en algún framework como el caso de React, ¿ok? Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.